Hola y bienvenidos a un nuevo video. Espero que juntos podamos aprender un poco más sobre este asunto que en algún momento fue muy popular, muy controversial y creo que aún a la fecha sigue generando un poco de inquietud. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando acerca de la profecía que Marcos Barrientos le dio a Julio Melgar en aquel momento. Recordemos que Julio Melgar estaba muy delicado de salud y ya todos sabemos que está con el Señor. Pero dejando eso a un lado, en aquel momento muchos dijeron que no debíamos comentar nada, no debíamos hablar porque era un tema delicado, un tema sensible, y ciertamente lo es, pero es mucho más sensible o igual de sensible el asunto de que hayan personas que crean que Dios puede dar una profecía o Dios puede hablar y estas profecías no se cumplan. Curiosamente la escritura nos enseña que aquello que Dios dice se cumple, y esto lo encontramos en muchas partes de las escrituras. Pero en esta ocasión quiero que veamos este video que encontré navegando por Facebook. Encontré este video donde se nos presenta primeramente la profecía que Marcos Barrientos dio a Julio Melgar, y luego se nos presenta una parte de una entrevista donde a Marcos Barrientos se le pregunta sobre este evento. Pero primero quiero que veamos un poco este video. Veamos. En nombre de Jesús de Nazaret hablamos vida, hablamos salud, declaramos, Señor, que tu gozo. Hasta este momento, que no es muchos segundos, Marcos Barrientos se está refiriendo en primera persona, es decir, yo soy el que estoy declarando, yo soy el que estoy haciendo esto o diciéndolo, yo soy el que lo digo. Digamos que hasta ahí es algo normal, es algo muy normal. Lo fortalece, que tu ánimo, Señor, lo llena en este momento. Espíritu Santo, declaramos vida, profetizamos sobre Julio tu bendición. Señor, dice Ahí, aquí es donde cambia la cosa. En el segundo 37 de este video, Marcos Barrientos dice, el Señor dice. ¿Y quién es este Señor? Bueno, es Dios. En el contexto cristiano entendemos que es Dios. Entonces Marcos Barrientos deja de proclamar o de declarar palabras de sanidad sobre la vida de Julio Melgar, sino que ahora pasa a decir el Señor dice. Algunos dirán, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es que aquí ya no es Marcos Barrientos en sí, que supuestamente está hablando, sino que es Dios. ¿Empiezan a ver lo grave de este asunto? Bien, aquí ya es Dios o el Señor hablando a la vida de Julio Melgar, supuestamente a través de la vida de Marcos Barrientos. Señor dice, verás mi bien, verás mi gracia. Los hijos de tus hijos cantarán las canciones que yo te he dado y celebrarán y regocijarán. En la misma plataforma verás a tus nietos. Oigan, esto es terrible. Justamente aquí Marcos Barrientos, más bien dicho Dios, le va a decir a Julio Melgar, y de verdad me da una tristeza todo esto porque es alguien que estaba enfermo. Es algo triste, hermanos. Lejos de ver esta situación como con un tono así despectivo, es una tristeza. A mí me da tristeza porque es alguien que está enfermo, que hay familiares que están ahí creyendo estas cosas, y hay gente inocente, digamos, que creen que esto es real y que creen que Dios está hablando a través de Marcos Barrientos. Y es triste, cuando lo veo así me da una tristeza, me da algo adentro de mí como, Dios mío, perdónanos por ser tan osados en nuestra forma de ver la vida, de interpretar tu palabra, de tomar la vida cristiana. Perdónanos, Señor. Pero aquí Marcos Barrientos va a decir que Dios dice que Julio Melgar verá a sus nietos en esa plataforma o sirviéndole en todo caso a Dios.
regocijarán. En la misma plataforma verás a tus nietos celebrando mi nombre y cantando de gozo. Algunos tocarán la guitarra, otros van a tocar el piano, otros van a tocar la... ¿Lo escucharon? Marco Barrientos le dice a Julio Melgar, recordemos que en este contexto es Dios el que está diciendo lo que hemos oído. Verás a tus nietos. Increíble, ¿no? Es una osadía terrible, es una barbarie terrible, terrible. La batería, pero van a celebrar y van a levantar voces de júbilo, porque yo soy bueno y para siempre es mi misericordia. Aleluya. Muy bien, aquí dice el video que no se sanó Julio Melgar, evidentemente. Y aquí viene la entrevista, que es en un evento que se llama Christian Fest Live. Veo que está Dani Berríos, Funky, Rojo y está Marco Barrientos. Aquí le pregunta el entrevistador sobre este asunto, y van a notar ustedes la capacidad para escapar, por decirlo así, para esquivar el asunto. Vean ustedes. Situación. ¿Cómo podría Marco Barrientos dar el mensaje a esas personas que dicen: yo esperaba un desenlace distinto, yo esperaba un milagro distinto? Sabemos que esa persona quizás ha quedado con una duda. Marco Barrientos, ¿podría explicarle por favor a esas personas en qué consiste el milagro en esa obra de amor que tuvo y el propósito que Dios Yo creo que la clave está... Aquí hay algo que cabe mencionar, hermanos, que quien entrevista no hace la pregunta que debería hacer, porque para el entrevistador ocurrió un milagro. Ciertamente no va al asunto de lo que queremos saber, ¿no? Que la pregunta sería: Marco Barrientos, ¿por qué lo que Dios dijo a través de ti no se cumplió? Esa sería la pregunta. Pero igual la respuesta o esta intervención nos sirve para ver el argumento o la idea que Marco Barrientos posee sobre sus actos o sobre lo que ocurrió en aquel momento. Pero me llama la atención algo, y esto es como un dato extra. Miren la expresión de las personas que están al lado de él previamente a la pregunta. Cuando lo están escuchando, mire, esto es como, yo creo que esto se va a desenfrenar, ¿verdad? Algo así. Esto se va a descontrolar. Algunos, me imagino yo, que esta gente sabe en su interior que hay cosas que están mal, pero no las dicen o no las reconocen, porque de alguna forma la gente, los cristianos, sus seguidores van a dejar de creer en ellos, van a dejar de van a dejar de tenerlos como un referente. Van a dejar de verlos como, entre comillas, los siervos de Dios, los ungidos de Dios. Y hermanos, cuando nosotros nos equivocamos o nos equivoquemos, no está mal reconocerlo. Yo le pido al Señor que me ayude a reconocer cuando estoy mal. Cuando hay un hermano que me dice: mira, eso que has dicho, eso que has escrito, eso que has predicado, no está bien. Y tener la humildad, la capacidad de decirle gracias, lo reconozco, y corregirme en la próxima vez que lo haga, y explicarle a los hermanos, a las personas que les he dicho esto o he practicado algo que no es conforme a la palabra, que no es conforme a lo que Dios demanda. Y eso es lo que Marco Barrientos tuvo la oportunidad, o puede seguir teniendo oportunidades, pero en esta tuvo la oportunidad de poder haber dicho: miren, sí, yo dije esto, pero me equivoqué. Fue algo, me emocioné tanto y yo apreciaba tanto a mi hermano que en la desesperación de ver esta situación que él tenía, yo dije que Dios hablaba a través de mí, pero en realidad Dios nunca dijo nada. Y perdónenme, perdón, pero no fue así. En una frase que dijiste, no sé si la dijiste intencionalmente, pero dijiste: esperaban un milagro distinto.
Porque de que hubo un milagro. Y el milagro... Que hubo un milagro. O sea, es cierto, Dios dijo que iba a ver Dios dijo que Melgar iba a ver a sus nietos, pero no ocurrió ese milagro. O sea, Dios dijo, bueno, ¿saben qué? Cambio de planes. Había dicho que sí, ibas a ver a tus nietos, pero no, cambio de planes. Pero vas a ver otro milagro, y ese milagro será que estés conmigo aquí. Hermanos, qué falta de conciencia la de estos personajes. Algo más grande que puede existir es la libertad absoluta, permanente y eterna de la muerte, la enfermedad, la tristeza y el dolor. Y eso fue lo que ocurrió. Julio simplemente se nos adelantó. Y más que hablar de por qué, porque jamás vamos a poder tener las... Aquí se fue. Miren qué estrategia. Se fue, a él no le estaban preguntando por qué. Se fue del tema, se alejó para no ir y descubrirse a sí mismo. Estas son estrategias, hermanos, y uno tiene que ser atento a lo que escucha. Y él se fue. Ya aquí ya no va a tocar el tema, ya lo va a ver de lejos, o sea, el asunto central, sino que ahora va a irse a merodear por otros sentidos del asunto. Respuestas satisfactorias para todos. Lo que para mí es una respuesta satisfactoria, a lo mejor para ti no lo es. Pero más que enfocarnos en por qué sucedió, yo sí te puedo decir que hay dos cosas que tienen mi corazón en paz. Si bien fui junto con mi esposa de las personas que peleábamos aún en contra de los comentarios que hacía la gente diciendo, bueno, ya es la voluntad de Dios, que muera o que vaya con el Señor, y nosotros peleamos hasta el último. Tanto fue el deseo de pelear, entre comillas, que este señor tuvo el atrevimiento de decir que Dios decía, el Señor dice. Tanta era tu agonía, Marcos Barrientos, con todo respeto te lo pregunto, tanto era tu deseo de ver a tu familiar salir de esta situación. Y creo que todos, hermanos, hemos tenido familiares enfermos en nuestros hogares, amigos, aún nosotros mismos, y hemos pedido al Señor, Señor, ayúdame, y es una agonía muy difícil. Yo la he experimentado en carne propia, y la he experimentado con seres muy queridos, y es difícil verlos postrados en una cama donde no sabes qué es lo que va a pasar, y te sientes impotente. Pero lo menos que puedes hacer es ofrecerle a la gente falsas esperanzas o falsas profecías diciéndole, el Señor dice que estás aquí en esta cama, pero que vas a ver, y prometerle muchas cosas en el nombre del Señor. Hermanos, ahí estamos jugando no solo con Dios, sino que se está jugando con las esperanzas de las personas, porque no es algo real, ni mucho menos bíblico. Día creyendo en un milagro de sanidad, pero no me siento defraudado, porque yo sé que al final, ¿cuántos son 20 años, 30 años, 40 años aquí? ¿Y cuánto es la eternidad? No es ni una pequeña gota de agua contra todo un mar, 30, 40. Te fuiste del tema, Marcos Barrientos. 40 años más. Entonces, no es una derrota, simplemente es decir, ¿qué les parece si en vez de estar pensando por qué sucedió algo, por qué no miramos alrededor a la gente que todavía está aquí con nosotros? Carla y yo dijimos, gracias Señor, porque nos diste la oportunidad de abrazarlo, de amarlo, de decirle todas las cosas que queríamos decirle cuando todavía lo teníamos enfrente, y no tener que lamentar el, uy, hubiera ido a verlo, hubiera ido a saludarlo antes de que partiera. Lo hicimos, y yo quisiera... Y lo engañaste, y engañaste a miles de personas que estaban en ese evento. O sea, fue un engaño público. O sea, si esto se hubiese cumplido, yo ni estuviese hablando, y de hecho quizás diría, hermanos, Dios utilizó la vida de Marcos Barrientos en aquel momento, y tendría que reconocerlo. Hasta haría un video para reconocerlo.
Pero la verdad es que no. La verdad es que no. No fue así. Nunca fue así. Quiero decirles a todos ustedes, ustedes tienen madres, padres, hermanos, amigos, que no sabes cuánto tiempo más los vas a tener. Entonces no esperes a que ya partan con el Señor, o mucho peor, no esperes a que partan sin el Señor. Así es, simplemente por separarnos por unos cuantos años. Vamos a... Pues bien, esta es la gran estrategia de Marcos Barrientos. Decir que el milagro se cumplió. Que se cumplió pero de otra forma. Pero de la profecía que diste, Marcos Barrientos, no dices nada. Porque no te conviene. No conviene hablar de ese asunto. Y lo que yo lamento, y ya para ir cerrando la primera parte de este video, lo que yo lamento es que hayan personas cristianas que cuando yo publiqué el enlace de este video, empezaron a enviar mensajes diciéndome que no era nadie yo para juzgar, que no era muy espiritual, que pensaban que mi página era para otro contenido, y otros utilizaron palabras bastante fuertes, y siempre hay gente que se coloca como muy espiritual, como que ellos son los más grandes y que pueden discernir. Y al final, y con todo respeto lo digo, son gente ignorante de la Biblia, que únicamente vive por experiencias y por las opiniones de estos personajes que lamentablemente, si bien es cierto que en algún momento de la historia, en algún momento de sus ministerios, edificaron la iglesia, pero que actualmente se han desconectado de la escritura, se han desconectado de la palabra, y ahora lo que traen es un evangelio diluido. Yo no digo que Marcos Barrientos no sea cristiano o que no sea salvo. Lo que sí digo es que es un cristiano, es un hermano que está caminando por una vereda torcida, y él necesita reflexionar, necesita ver los hechos, pero dudo yo que lo logre hacer si únicamente se rodea de personas que le están diciendo que lo que él hace es correcto, que lo que él dice o enseña es correcto. Hermanos, Marcos Barrientos y muchos cantantes o salmistas, que yo no sé por qué les llaman salmistas, mucha de esta gente está pegada a la teología de la prosperidad. No lo reconocen, no te lo dicen directamente, pero si tienes discernimiento y eres alguien que lee la palabra y que evalúas todo, te darás cuenta que estas personas lamentablemente están yendo por un camino cuyo fin es un fin lamentable, y están arrastrando a muchas más personas con ellos, y eso es muy triste.